buenas, el día de hoy vamos a ver un problema de balance de materia sin reacción química, en el cual se cuenta con el enunciado, pero no contamos con un diagrama de flujo. Por obvias razones, nosotros vamos a tener que plasmar ese diagrama de flujo en base a la información que se me va asignando en el problema. Muy bien, revisemos este. Me dice, el jugo de naranja fresco contiene 12% por peso de sólidos y el resto de agua. Perfecto, tenemos un jugo de naranja fresco, el cual cuenta con dicha composición. Hay que tener mucho en cuenta porque va a ser información muy imprescindible para lo que posteriormente vamos a observar. Y el jugo de naranja concentrado contiene 42% por peso de sólidos. Perfecto, ahora nos habla de un jugo concentrado, el cual cuenta con otra composición mayor en porcentaje de sólidos respecto a la que se tenía con el jugo de naranja fresco. Perfecto, me dice, al principio se usaba un solo proceso de evaporación para concentrarlo, pero los constituyentes volátiles del jugo escapaban con el agua y el concentrado perdía sabor. Perfecto, debe haber algún tipo de solución para eso. Me dice, el proceso actual resuelve este problema derivando una fracción del jugo fresco antes del evaporador. Muy bien, me dice que esta derivación no es otra cosa que un bypass. Perfecto, entonces teníamos un problema anteriormente y ahora lo que se va a hacer es derivar cierta fracción de este jugo de naranja fresco. A ver, vamos, ¿cómo lo interpretamos esto? Perfecto, tenemos justamente una corriente 1 donde justamente se encuentra el jugo de naranja fresco con la composición que nosotros ya conocemos acerca de esta. Vamos a derivar cierta fracción de esta, perfecto, mientras que lo restante va a ser ingresado a un evaporador. El jugo que entra al evaporador se concentra hasta 58% por peso de sólidos. Perfecto. Entonces tenemos acá nuestra corriente ingresa a un evaporador, se pierde cierta cantidad de agua y posteriormente me dice que esta se va a concentrar hasta cierto porcentaje. Pero sigamos, me dice. Y la corriente del producto del evaporador se mezcla con la corriente derivada de jugo fresco hasta que se logra la concentración final deseada. Perfecto. Logramos acá eliminar el agua. Alcanzamos la concentración a la salida del evaporador que nos está indicando 58% en peso de sólidos, lo restante agua, y esta se va a mezclar con la corriente de derivación y ambas van a formar lo que en un inicio se llamaba jugo de naranja concentrado, que justamente se basa en tener una composición de 42% en peso de sólidos. Perfecto, este es todo el diagrama. Vayamos a ver qué es lo que continúa. Estime la cantidad de producto concentrado, perfecto, corriente 6, obtenido por cada 100 kilogramos de jugo fresco alimentados al proceso. Muy bien, tenemos una base de cálculo para la corriente 1, la vamos a poner, y la fracción de alimentación que se envía al evaporador es otra de las preguntas que me están haciendo. Perfecto. Entonces hay que tener mucho tino a la hora de poder resolver este tipo de problemas porque primero un diagrama de flujo claro, posteriormente reconocer cuáles son nuestras incógnitas en nuestro diagrama de flujo, reconocer qué es lo que nos falta, posteriormente realizar nuestro análisis de grado de libertad y también tener un orden de resolución claro para nosotros poder tardar menos tiempo en la resolución de este tipo de problemas. Muy bien, entonces, ante todo, hay que tener en cuenta que nosotros estamos resolviendo un problema de balance de materia, por lo cual será indispensable conocer las cantidades de cada uno de estos componentes en cada una de esas corrientes. Por ahí me preguntarán, ¿y también conocer las cantidades totales? Claro que sí, pero nos basta con conocer cuánto tenemos de cada componente para poder sumarlo y saber cuál es la cantidad total del flujo. O si quisiera saber la composición, al tener las cantidades de cada componente, podría saber ya las composiciones molares o másicas, ¿no? Hay que tener en cuenta que si quisiera transformarlas de molares a másicas o de másicas a molares, será imprescindible conocer los pesos moleculares. En este caso, no hay ningún problema porque básicamente sabemos que todas están referidas a una composición másica. Muy bien, entonces voy a empezar a reconocer cuáles son estas variables desconocidas. En la corriente 1 yo no tengo ninguna variable conocida. ¿Por qué? Porque sabemos el flujo total de la corriente y también sabemos cuáles son sus composiciones másicas, tanto en sólidos como en agua. Entonces, esto para nosotros no es problema. Antes de pasar a analizar las otras corrientes, hay que tener en cuenta que esta es una corriente que se va a dividir en dos corrientes posteriormente, la corriente 2 y la corriente 3. Prácticamente podemos decir que este es un nodo de división. ¿Pero a qué nosotros le llamamos un nodo de división o un divisor? Muy bien, esto lo pueden encontrar en el libro Balance de Materia y Energía de Reclaitis. Muy bien, básicamente lo que nos indica es que las corrientes que forman parte de un divisor se caracterizan por tener la misma composición tanto molar como másica. Por lo tanto, eso es algo que nosotros debemos de destacar, ya que nosotros conocemos las composiciones de la corriente 1
será indispensable para saber cuál es la composición en la corriente 2 y 3. Porque, vuelvo y repito, las composiciones molares y másicas eran las mismas. Entonces ya en este momento tendríamos acceso a las composiciones en la corriente 2 y en la corriente 3, que sería justamente la misma. Ojo, quiero recalcar que esto es netamente para las composiciones másicas y molares. No tiene que ver con una característica del flujo. Perfecto, ahora sí podemos saber cuáles son mis incógnitas en la corriente 2, ya que nosotros conocemos las composiciones. La única incógnita que podríamos hallar acá sería justamente el flujo 2. ¿Cómo que el flujo 2? Claro que sí, porque si tú sabes el flujo 2, ya podrías saber cuál es la cantidad de sólidos, porque solamente sería 12% de 2. Y si quiero saber cuánto hay de agua, sería 80% del flujo 2. Esa sería la única incógnita que tendríamos en la corriente 2. Lo mismo pasaría con la corriente 3, al ya conocer las composiciones. En la corriente 4 sería solamente conocer cuánto de agua se tiene. Acuérdate que es 100% de agua. Muy bien, en la corriente 5 las composiciones ya están listas, por lo cual nuestra incógnita sería el flujo. Y en la corriente 6 pasaría lo mismo. Posteriormente, nosotros lo que vamos a hacer ahora es determinar los grados de libertad en este nodo de división, en el evaporador, en este nodo de mezclado y también en el proceso. También otros lo conocen como sistema total, sistema global, que básicamente abarca las corrientes que ingresan y salen de estas, pero no aquellas que conectan equipo con equipo o equipo con nodo o nodo con nodo. En este caso la corriente 3 porque nos conecta este nodo de división con este evaporador. La corriente 5 la descartamos porque conecta al evaporador con este nodo de mezclado. Y lo mismo pasa con la corriente 2 que conecta tanto el nodo de división como el nodo de mezclado. Perfecto, entonces descartaríamos todo esto y cuando nosotros analicemos un balance de materia y los grados de libertad, solamente vamos a considerar la corriente 1, 4 y 6 para el proceso. Perfecto, con esto nos vamos a determinar nuestros grados de libertad. Empezaremos por el nodo de división. Lo primero que voy a hacer es determinar el número de variables desconocidas. Bueno, acá está bastante fácil, la hemos justamente pintado de color rojo, sería el flujo másico 2 y el flujo másico 3, no hay ningún problema. Ahora, el número de balances. ¿Cuántos balances voy a poder hacer acá? Bueno, si ustedes observan, si solamente me fijo en los balances parciales, tendré en cuenta que le puedo hacer un balance a los sólidos y también le puedo hacer un balance al agua, ¿no? Y me dirán, ¿dos balances? No, 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 no. Esto sería totalmente incorrecto. Solamente se puede hacer un balance en un nodo de división. Y eso se debe justamente a que si yo le realizo un balance de materia parcial a cada componente, ya sea sólidos o agua, o le realizo un balance total a los flujos, siempre voy a obtener la misma ecuación. Veamos esto. Vamos a empezar por hacer balances de materia parcial, tanto a los sólidos como el agua. Voy a hacer un balance de materia parcial para los sólidos. Hay que tener en cuenta que los sólidos aparecen en la corriente 1, 2 y 3 en la misma composición. Como acá. 12% de 100 en la corriente 1, 12% del flujo másico 2 en la corriente 2, 12% del flujo másico 3 en la corriente 3 y a todo esto le voy a dividir entre 0,12. El resultado es 100 es igual al flujo másico 2 más el flujo másico 3. Perfecto. Hagamos lo mismo para el agua. El agua se encuentra en 88% para cada corriente. Perfecto. Entonces tendríamos 88% de 100 para la corriente 1, 88% del flujo másico 2 para la corriente 2, 88% del flujo másico 3 en la corriente 3 y todo lo vamos a dividir entre 0,88 y el resultado es el siguiente. Si ustedes observan, esta ecuación y esta ecuación es la misma. Por lo tanto, ¿de qué nos sirve hacer balances de materia a los sólidos y al agua si el resultado va a ser el mismo? Entonces sería algo totalmente incoherente. Es más, si tú pruebas con los flujos totales tendríamos 100 es igual al flujo másico más el flujo másico 3. Entonces sería totalmente incorrecto, ¿no? Por lo tanto, solamente tendríamos en este caso un balance. Y ese es el resultado que ustedes están observando aquí. Perfecto. Número de relaciones, no tenemos ninguna relación que nos pueda decir la corriente 3 es el doble de la corriente 2 o la corriente 1 es el triple de la corriente 3 o por ahí los sólidos en 1 guardan cierta relación respecto a los sólidos en 3, no tenemos nada así, por lo cual solamente reemplazaremos el valor de 0. Muy bien, y mis grados de libertad me arrojan un valor de 1, claro que sí, 2 menos 1, 1. Perfecto. Ahora veremos qué pasa con el evaporador. Perfecto, entonces vayamos a observar el evaporador. Primero determinemos el número de variables desconocidas, que son bastante fácil porque solamente tenemos 3. El flujo másico 3, el flujo másico 4 y el flujo másico 5. Muy bien. El número de balances, ojo, este no es un divisor, así que acá sí podemos indicar que se puede realizar dos balances, tanto para sólidos como para el agua. Muy bien, 2, perfecto. Número de relaciones, ninguna. Perfecto. Ahora pasemos
a determinar que los grados de libertad es igual a 1. 3 menos 2 igual a 1. Por lo tanto, esto ha sido todo por el evaporador. Perfecto. Ahora analicemos el nodo de mezclado. Lo pueden observar acá. El número de variables desconocidas está bastante fácil. Solamente son 3. El número de balances. Este es un nodo de mezclado, no un nodo de división. Por lo cual seguimos trabajando con tanto un balance para sólidos como para el agua. Dos balances y el número de relaciones igual a 0. Muy bien. Veamos que los grados de libertad me sale 1. Y ahora pasemos a analizar el proceso. Muy bien, perfecto. Número de variables desconocidas, bastante fácil. Flujo másico 4 y 6. Número de balances, solamente 2. Sólidos y agua, ahí lo pueden ver. Perfecto, y el número de relaciones es igual a 0. Por lo tanto, mis grados de libertad me ha salido 0. Y ya podemos observar los resultados finales de cada unidad. Ahí tenemos para el divisor, evaporador, mezclador, proceso, donde mis grados de libertad han sido 1, 1, 1 y 0 respectivamente. Claramente vemos que los grados de libertad nos muestran que el proceso sería la unidad para empezar nuestro análisis, ¿no? La resolución de nuestro problema partiría justamente por empezar por el proceso, ya que contamos con la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones independientes. Ahora viene la pregunta, ¿no? ¿Cuál será el siguiente equipo en nuestro análisis? Por ahí el divisor, por ahí el evaporador y por ahí el mezclador. ¿Cuál será? Entonces, haremos algo que nos va a permitir justamente determinar cuál va a ser el orden de resolución de este problema. Muy bien, ya sabemos que vamos a partir analizando el proceso, por lo cual sin ningún problema vamos a poder determinar ambas variables conocidas, tanto el flujo másico 4 como el flujo másico 6. Las descartamos y realizamos una comparativa respecto a los otros equipos para ver si por ahí coinciden con las incógnitas que ya hemos descartado, bajo la consideración de que nosotros ya hemos analizado el proceso. Muy bien, vayamos al nodo de división y vemos que ninguna de sus incógnitas coinciden con las del proceso, por lo cual este no es el equipo siguiente. Vayamos con el evaporador y vemos que el flujo másico 4 que está acá es el mismo que estamos viendo en la parte de abajo, por lo cual ahora mis variables desconocidas o incógnitas ya no son 3, sino solamente 2 y mis grados de libertad se vuelven 0. ¿Esto qué nos indica? Que fácilmente después del proceso podemos pasar a analizar el evaporador y determinar todas sus incógnitas sin ningún tipo de problema. Pero ojo, esto es después del proceso. Muy bien, la misma comparativa que hemos realizado con el evaporador, haremos con el nodo mezclado. Veamos si por ahí coincide con el flujo másico 4 o 6 y vemos claramente que aquí está el flujo másico 6, por lo cual lo descartamos y mi número de variables desconocidas o incógnitas ya no son 3, sino solamente 2. Mis grados de libertad se hacen 0. Eso quiere decir que después del proceso yo puedo pasar al evaporador o al nodo mezclado. En ambos casos la resolución va a ser directa. Perfecto, entonces del proceso nos pasaremos a analizar el evaporador o el mezclador. Y tal como vemos, estos están en una misma línea vertical. Esto nos indica que yo puedo escoger entre ir al evaporador y posteriormente al mezclador, o ir al mezclador y posteriormente ir al evaporador. Por último, sin duda solamente nos quedará resolver el nodo de división o el divisor. Pero quiero recalcar algo muy importante. Si ustedes observan, las variables desconocidas incógnitas que me quedarían en el nodo de división son el flujo másico 2 y el flujo másico 3, pero quizás son incógnitas que yo ya las voy a determinar en el evaporador o en el mezclador. Veamos, el flujo másico 2, veamos si aparece en el evaporador o en el nodo mezclado. Perfecto, veamos. Y acá no aparece, pero aquí sí. Entonces, esta incógnita la vamos a determinar ya en el nodo mezclado. Ah, claro que sí. ¿Y qué pasa con el flujo másico 3? Veamos, el flujo másico 3 aparece acá en el evaporador. Por lo cual, esto nos está indicando que nos bastará solamente con analizar el evaporador y el mezclador para ya tener resueltas las incógnitas de nuestro nodo de división. Hay que tener en cuenta que cuando ustedes resuelvan un problema debe de ser indispensable tener un diagrama de flujo claro, los análisis de grados de libertad muy bien resaltados y por último nuestro orden de resolución del problema. No se olviden que mi diagrama de flujo debe contar con los datos que me acaban de dar en el enunciado o con la información que se me ha señalado y también con las incógnitas o variables desconocidas que yo no cuento. Estos son los pasos que ustedes deben de tener antes de ir a la parte matemática, que es la parte más fácil. Muy bien, perfecto. Ahora vayamos con la parte matemática. Muy bien, entonces cerraremos este problema realizando el balance de materia. Ya sabemos que vamos a empezar en el proceso, por lo cual traeremos acá
el proceso y realizaremos nuestro balance de materia. Hay que tener en cuenta que yo puedo empezar con un balance de materia parcial respecto a cualquier componente, pero es obvio que voy a tomar en cuenta los sólidos ya que estos participan en solamente dos corrientes. Entonces observamos que los sólidos aparecen en la corriente 1 como en la corriente 6. Entonces pondríamos flujo másico de sólidos en 1 es igual al flujo másico de sólidos en 6. Ahora, si yo quisiera saber cuánto de sólidos hay en 1, solo tendría que multiplicar la composición en masa por el flujo másico de la corriente. Perfecto, es decir, 0,12 por 100. Y al otro lado tendría lo mismo, composición en masa para los sólidos 0,42 por el flujo másico 6. De manera directa podemos indicar que el flujo másico 6 me vale 28,571 kilogramos por hora. Posteriormente podemos hacer un balance de materia parcial para el agua, pero ¿por qué hacer eso? ¿Por qué de frente no tomar en cuenta los flujos totales, es decir, 1, 4 y 6? El resultado sería el mismo. Pero quiero recalcar algo muy importante. Si ustedes utilizan un balance de materia total, deben de obviar un balance de materia parcial. Es decir, si yo utilizo este balance de materia total, que incluiría los flujos totales de 1, 4 y 6, ya no tendría o ya no sería necesario trabajar con el del agua. Por lo cual, considerando que la corriente 1 ingresa y la corriente 4 y 6 salen, directamente pondríamos lo que ingresa en 1 debe ser igual a lo que sale en 4 y en 6, que ustedes lo están observando en esta última ecuación. Reemplazamos los valores, ya que te conocemos el valor del flujo másico 1 que me vale 100. El flujo másico 4 aún no lo tenemos, pero el flujo másico 6 lo acabamos de determinar, 28,571. Reemplazamos valores sin ningún problema y ya podríamos tener el flujo másico 4 que me sale 71,429 kilogramos por hora. Ya hemos podido determinar ambas variables desconocidas o incógnitas, que eran los valores de la corriente 4 y 6. Muy bien, acabamos con el proceso y ahora pasemos a analizar el siguiente equipo. Pero antes de eso hay que tener en cuenta que una de nuestras preguntas fue la cantidad de producto concentrado al 42%, que justamente es lo que acabamos de calcular. Ahora sí vayamos a el otro equipo que nosotros deseábamos analizar. En este caso puede ser el evaporador, en este caso puede ser el mezclador. Yo voy a pasar analizando el evaporador. Por lo cual acá tenemos el evaporador y realicemos un balance de materia de manera directa. Ahora, hay un problema, porque en este caso yo no podría decir de manera directa que los flujos totales me van a dar un resultado directo. Es decir, yo no podría decir que el flujo másico 3 es igual al flujo másico 4 más el flujo másico 5 y que este me arroja un valor directo para el flujo másico 3 o para el flujo másico 5, ya que son dos incógnitas que nos quedaría determinar. Por lo cual, lo que vamos a hacer es utilizar un sistema de ecuaciones que incluyan estas dos variables desconocidas en dos ecuaciones. Perfecto, empecemos por un balance de materia parcial. Voy a tomar en cuenta los sólidos, considerando que este solamente participa en la corriente 3 y 5. Perfecto, ponemos flujo másico de los sólidos que ingresen 3 es igual al flujo másico de sólidos que salen 5. Y esto lo sabemos y es bastante fácil. Solamente tendremos que multiplicar la composición y masa por el flujo másico 3. Perfecto, ahí está. 0,12 por el flujo másico 3. Y lo mismo para el flujo másico de sólidos en 5. Tendríamos 0,58 por el flujo másico 5, directo. Voy a despejarlo. Y tendría que el flujo másico 3 es igual a 0,58 entre 0,12, todo esto multiplicado por el flujo másico 5. Ahora haremos un balance de materia total, pero observamos que no tenemos espacio, por lo cual vamos a mover esta imagen. Muy bien, a esta le llamaremos ecuación 1 y moveremos ya en este momento esta imagen, de tal forma que tengamos espacio para colocar nuestra nueva ecuación. Haremos un balance de materia total en el cual sabemos que el flujo másico 3 ingresa y el flujo másico 4 y 5 están saliendo, por lo cual tendríamos flujo másico 3 es igual al flujo másico 4 más el flujo másico 5. Muy bien, vamos a reemplazar los valores que tenemos en este momento. Flujo másico 3 es igual al flujo másico 4, que lo conocemos, 71,429, más el flujo másico 5. Pero este flujo másico 3 lo podemos reemplazar por su equivalente. Claro que sí. Para eso, a este le vamos a llamar ecuación 2 y lo que vamos a hacer es reemplazar la ecuación 1 en la ecuación 2. Es decir, en vez de poner flujo másico 3, vamos a poner su equivalente. Es igual al flujo másico 4 más el flujo másico 5. Acuérdense que el flujo másico ya era conocido, el 4. Reemplazando tenemos el valor del flujo másico 5. Y lo mismo, reemplazando acá tendríamos el valor del flujo másico 3. Considerando que ya hemos calculado el flujo másico 5, ya tendríamos el flujo másico 3. Y podríamos calcular otra de mis ecuaciones que me decía fracción de la alimentación que se envía al evaporador. Hay que tener en cuenta que la alimentación era la corriente 1. Esta se derivaba en dos corrientes. Una que ingresaba al evaporador y otra que participaba como derivación o bypass. La corriente 1 era la alimentación. Perfecto. Y la corriente 3 era
la corriente que ingresaba al evaporador. Ahí está, corriente 1, la alimentación, y la corriente 3 era la que ingresaba al evaporador. Por lo tanto, voy a poner acá que la relación que existe entre el flujo másico 3 y el flujo másico 1 es igual a estos valores, ¿no? 90,064 entre 100, es decir, 0,9064. Es decir, 0,9064. Por lo tanto, estoy indicando que aproximadamente el 90% de la alimentación fresca fue la que se envió al evaporador. Y aproximadamente el 10% se estaría derivando. Muy bien, eso es todo por este problema. Por favor, no se olviden que a la hora de resolver un problema de balance de materia y energía, este debe de contar con todo lo que se ha señalado. Es decir, diagrama de flujo completo, tanto con los datos que se asignó en el enunciado o con los datos que ya se tienen en el diagrama de flujo de manera clara, las incógnitas que son muy imprescindibles. Posteriormente, realizar los grados de libertad, determinar el orden de resolución y la parte matemática, que es lo más fácil. Si no cuenta con esto, creo que estaríamos cayendo en un error a la hora de resolver nuestro problema. Debe contar con todo lo que se ha señalado. Muy bien, con esto terminamos el video y les agradezco.